Buenos días, a continuación le vamos a hablar acerca de un ejercicio de separación por membranas utilizando la técnica de microfiltración tangencial. El enunciado del ejercicio. El jugo clarificado de manzana es uno de los productos más producidos por una empresa. La clarificación se realiza por el proceso de microfiltración tangencial a 4 bares de presión. Para calcular el factor de retención volumétrico FRB, se toman los datos del peso de la cantidad de néctar filtrado en función del tiempo, que se muestran en la tabla adjunta en el documento Excel. Además, se realiza un análisis de sólidos solubles, acidez, conductividad, del jugo inicial y final para determinar la eficiencia de la membrana. A partir de los datos de la tabla 2, se van a calcular los coeficientes de retención para las variables antes mencionadas. Para complementar el análisis del jugo, se presentan las gráficas densidad de flujo versus tiempo y densidad de flujo versus FRB. Para iniciar con el ejercicio, se realiza el balance de masa y diagrama del proceso. El diagrama de flujo presenta las tres corrientes principales. El jugo de manzana, con un valor de 12,2 kilogramos, entra como corriente de alimentación y se obtiene un jugo clarificado de 4,9 kilogramos y un jugo concentrado de 7,3 kilogramos. El balance de masa se dio que no existen pérdidas, ya que la entrada es igual a la salida. Después de esto se procedió a calcular el rendimiento de la operación, donde va a ser el producto obtenido sobre la alimentación. En este caso, el producto obtenido es nuestro jugo clarificado, que es el producto de interés. Es decir, los 4,9 sobre los 12,2 kilogramos por el 100%, obteniendo un rendimiento del 40,16% para esta operación. Para el cálculo de los coeficientes de retención para sólidos solubles, acidez y sales minerales, se ocupa la ecuación que se encuentra al lado izquierdo, donde R es el coeficiente de retención, Cp es la concentración de soluto en el permeado y Cr es la concentración de soluto en el retenido. Para calcular el coeficiente de retención de sólidos solubles, se ocupan de los datos experimentales como los grados Brix. En este caso, para obtener el R, se ocupa como la ecuación ya antes mencionada, obteniéndose un valor de R de 0,006. Ya. Para calcular el coeficiente de la acidez, se ocupa primero la ecuación que está a la izquierda, pues se deben encontrar primero los valores de acidez para el jugo antes de la filtración y después de la filtración. En esta ecuación se presentan las variables de Fa, que es el factor del ácido predominante. En este caso, para el jugo de manzana, el ácido que predomina es el málico. Por lo tanto, el valor es de 0,067 para ambos casos. B es el volumen de la base, que varía de acuerdo al problema. N es la normalidad de el NaOH, que tiene como valor de 0,1. Y F es el factor de la base, que por fuente bibliográfica para el NaOH con normalidad de 0,1, el factor es de 1,08. Y por último, el volumen, el B sub 0, que es la alícuota de jugo que se ocupó, que es de 5 ml para ambos casos. Se reemplazan todas estas variables en esta ecuación, obteniéndose la acidez para cada jugo, antes del filtrado y después del filtrado. Igualmente, estos datos se reemplazan en la fórmula, en la ecuación del coeficiente de retención, obteniéndose un valor final de R de 0,12. Para la conductividad, en este caso se ocupan igualmente los valores experimentales de conductividad para el jugo antes de la filtración y después de la filtración. Estos valores se reemplazan en la ecuación de conductividad de manera que queda 1 menos 1274 sobre 1355, dando un R de 0,06. Estos tres coeficientes son relativamente bajos y próximos al cero, lo que quiere decir que no hubo una buena retención de sólidos en la membrana.
Ya, para graficar la densidad de flujo versus tiempo y densidad de flujo versus el factor de retención volumétrico, primero se debe obtener la densidad de flujo. Para ello necesitamos los datos de masa que nos da el sistema. Este valor se divide para la densidad obteniéndose el volumen que entrega conforme pasa el tiempo. Luego, con este valor debe ser dividido para el tiempo para hallar un caudal. Y finalmente, para hallar la densidad de flujo, este caudal debe dividirse para el área de filtrado, que en este caso es de 1,2. Así se encuentra la densidad de flujo. Posteriormente, estos valores de densidad de flujo se grafican versus el tiempo, donde en el eje de las abscisas se encuentra el tiempo y en el eje de las ordenadas se encuentra la densidad de flujo, con unidades de litros por segundo por metro cuadrado. Para graficar, en cambio, la densidad de flujo versus el factor de retención volumétrico, debemos encontrar el valor del factor de retención volumétrico según pasa el tiempo. Para encontrar este valor se ocupa esta ecuación que se encuentra en la parte superior, donde FRB es igual al volumen de la alimentación sobre el volumen retenido. Para encontrar el volumen de la alimentación se divide esos 12,2 kilogramos de alimentación sobre la densidad, que en este caso se asumió como 1. Mientras que para hallar el volumen retenido se debe realizar una resta entre la masa de alimentación menos la masa que registra el sistema, y eso dividir igualmente para la densidad. Como se puede ver, los valores de FRB comienzan desde 1, lo que indica que no existe retención, pues bueno, en los valores iniciales recién comienza la filtración hasta llegar a su valor máximo de 1,67. Por lo tanto, se puede decir que también la retención es muy baja, pues recordemos que mientras más alto sea el valor de FRB, hay una mejor separación. Entonces, al graficar la densidad de flujo versus FRB, nos queda esta gráfica, donde se puede ver que comienza a crecer hasta mantenerse constante en un determinado periodo de tiempo. Sin embargo, comienza a decrecer, lo que indica lo que ya mencioné, que comienza a tener una baja separación en este caso. Ya, gracias por su atención. Esperamos que les haya quedado claro.